Bienvenidos a Vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha, y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida al curso de diseño y programación web de Vexlan. ¿Sale? Esta es la primera sesión, entonces vamos a tener una pequeña presentación para entrar en contexto sobre todo lo que vamos a ver en el curso. Recuerden que este curso está editado a la manera en cómo hacemos los cursos profesionales de pago en Vexlan.com y también pues es recomendado para cualquier persona que quiera tanto afianzar sus conocimientos básicos de la web como para la gente que no sabe absolutamente nada, es decir, no sabe ni cómo abrir un editor de código ni cómo generar un archivo HTML. Aquí les vamos a enseñar paso a paso sobre lo básico que hay que entender y saber de la web. ¿Sale? Antes que nada, bueno, la presentación del curso la pueden encontrar en ese link, vexlan.com, diagonal slides, diagonal web. De hecho, es la dirección donde estoy mostrando ahora la presentación. Un especial agradecimiento a todos ustedes que depositen su confianza viendo este curso gratuitamente, ya sea en vexlan.com o desde nuestro canal de YouTube. Ahí estará colgado. El curso lo va a impartir un servidor. Me pueden encontrar en Twitter como @JohnMircha, soy fundador de Vexlan. Y brevemente, aquí pueden entrar a ver un poco más sobre mi currículum. Soy ingeniero en sistemas y tengo una maestría en comunicación con medios virtuales. Me considero un creativo de la web. Soy docente digital. Me encanta esta parte de la docencia, tanto clases en línea como presenciales en algunas escuelas del Distrito Federal. Y bueno, también soy bueno, yo me considero ya en la práctica un frontend, ¿no? Para la gente que no sepa qué es un frontend, ahorita también vamos a hablar sobre esos conceptos típicos de la web. Y me encanta correr y soy maratonista, ¿no? Ya llevo un par de maratones en mi existir. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy en esta presentación? La presentación del curso y de un servidor, que ya la dimos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la web para entrar en contexto y un concepto al que yo llamo el yin yang de la web. Vamos a hablar sobre el panorama del profesional actual. Vamos a hablar también sobre las tecnologías de Internet, sus generaciones, cuál es el paradigma actual, qué es lo que sigue o hacia dónde va la Internet y qué es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Entonces, en los siguientes minutos voy a ser lo más breve posible, pues espero me acompañen tanto en esta sesión como en las subsecuentes de este curso. Muy bien, entonces para hablar un poquito de la historia de la web nos tenemos que remontar a el británico Tim Berners-Lee. A él se le considera el padre de la web porque en esas épocas, 89, 91, él quería compartir su investigación de posgrados con otros compañeros que tenía alrededor del mundo, ¿no? Entonces él define, tomando como base lo que se conoció en un momento a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Fría, la red de computadoras político-militares llamada ARPANET. Él toma la base de cómo estaba construida esta red y genera las bases que tenemos hoy en día en nuestro Internet contemporáneo, ¿no? Y los tres puntos importantes son esos que menciono ahí. Define el lenguaje sobre el cual trabaja la web, HTML, define el protocolo. Para no entrar tanto en detalles, recuerden que las computadoras trabajan a través de peticiones en puertos y protocolos. Entonces, el protocolo que nos permite navegar en un explorador, en un navegador web en Internet, pues es el protocolo HTTP, ¿no? Por eso es que a todas las direcciones en Internet nosotros le agregamos el HTTP diagonal diagonal o el HTTPS si es un puerto seguro. Y si nosotros no lo hacemos, los navegadores lo hacen por nosotros, ¿no? Podemos omitir el www, pero jamás el protocolo. Y finalmente el Uniform Resource Locator, que es un sistema que en síntesis lo que hace es que las máquinas que entienden de números, de direcciones IP, y nosotros humanos, al ser racionales y ser asociativos, entendemos de nombres, pues lo que hace que cuando yo escriba a google.com, la máquina lo traduce a la dirección IP que tiene ese dominio, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí rápido un ejemplo, ¿no? Las máquinas, cuando nosotros escribimos el nombre de un dominio, pues realmente están accediendo a la dirección IP
de un servidor, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí en la terminal de comandos le pongo el comando ping y le digo google.com, lo que hace ping es mandarle una petición al servidor y saber si me está respondiendo. Y vean que dice respuesta desde 200.77.168.93. Si yo escribo esa dirección web en 200.77.168.123 en mi navegador, vean que me abre la página de Google, ¿no? Entonces digamos que el Uniform Resource Locator, en síntesis, o sea, implica muchas cosas, pero en síntesis es esa traducción de dominios y direcciones IP, que a los humanos pues nos hace más fácil el navegar por Internet. Ahora, para hablar de la web tenemos que hablar de la evolución de la misma, ¿no? Desde su prehistoria, que ya hablaba yo de esta red de computadoras militares, y de la época, digamos, los 80s, que es la época del PC o de la computadora personal. Y podemos catalogar a la web en 4 versiones. La 1, cuando se constituye la plataforma. La 2, la social. La 3, que es en la que digamos que estamos, con transiciones hacia la 4, la semántica. Y la 4, cuando la web se convierte en el sistema operativo. Vamos a ver algunas características de cada una de estas generaciones, ¿no? La generación 1, ¿no? Se caracterizaba por sitios estáticos y planos. Los usuarios eran pasivos. ¿A qué me refiero con pasivos? A que solamente se dedicaban a consumir contenido. Y todo este contenido, todo el sitio era administrado por un ente maligno llamado webmaster, ¿no? ¿Por qué se le llamaba webmaster? Pues porque era el maestro de la web. Es decir, era el que se encargaba de los contenidos, del diseño, de la programación, de los servidores, de los nombres de dominio, absolutamente de todo. Por eso es que la web es tan fea en sus inicios, ¿no? Porque digamos que todas estas personas vinieron del mundo del área físico-matemático, de la ingeniería, ¿no? Tim Berners-Lee es un actuario. Entonces, bueno, el diseño entró ya posteriormente, ¿no? Y esta web la podemos catalogar entre la última década del siglo anterior, ¿no? En los 90, finales de los mismos. Y característicos, pues estos dos iconos, ¿no? Empiezan a nacer los navegadores web, que es el programita, así como Word es un procesador de textos que me permite redactar documentos, pues los navegadores web son los programas que me permiten consumir contenido en Internet, ¿no? Y característicos de esa época, pues Internet Explorer y Netscape Navigator. Luego, tenemos la web 2.0, donde ya es una web que explota la parte social, se vuelve más dinámica, los usuarios empiezan a ser activos. ¿Por qué? Porque sin tener conocimientos técnicos, ellos empiezan a generar contenidos en estas redes sociales, en estos foros, en estos blogs que comienzan a generarse en la web, ¿no? Aunque digamos que los foros y los blogs, como PHP B2B, son como de finales de la primera generación, acá en la segunda es donde empiezan a explotar, ¿no? Uno, sin tener conocimientos técnicos, pues empieza a dar de alta sus perfiles en MySpace, en los chats estos de IRC, en el ICQ, etcétera, ¿no? Otra de las características es la animación y el movimiento, ¿no? Llega este amigo Flash, ¿no? Que yo cuando entré a este maravilloso mundo de la web fue gracias a Flash y es, digamos que algo chistoso, ¿no? Y que también tengo en común con varios colegas. Muchos llegamos a la web a través de la tecnología Flash, pero Flash no es una tecnología nativa de la web, ¿no? Flash era algo, era un plugin que se le agregaba al navegador para que pudiera leer la película. Y entendamos algo, Flash es un software de diseño y animación vectorial en 2 dimensiones, que cuando nace con un lenguaje de programación que tenía 3 instrucciones: stop, play and go to and play. Y con esas 3 instrucciones bases, bueno, pues conforme fueron avanzando sus versiones, desde Splash Animator, que era la primera versión de Flash, hasta Flash Macromedia y Adobe Flash, pues desarrollaron 3 versiones del lenguaje, ¿no? ActionScript 1, 2 y 3, que la versión 3 ya es totalmente orientada a objetos. Aparte, ActionScript deriva de ECMAScript, que es el estándar sobre el cual están basados algunos lenguajes de programación como JavaScript, ¿no? Entonces, cuando llega Flash a la web,
pues todas estas relajitos que se traían los navegadores por saber cuál acaparaba más los usuarios en Internet, ¿no? Porque en ese entonces Internet Explorer tenía una forma de hacer las cosas. Netscape Navigator tenía su forma de hacerlo también, ¿no? Entonces, Flash era una plataforma que no importaba cómo quisieras hacerlo, el resultado visualmente era el mismo, aunque finalmente también había sitios que no sé, a lo mejor un sitio que tenía cargadas 100 fotos, ¿no? Y si el desarrollador en Flash metía al escenario las 100 fotos como mapas de bits, pues ahí el Flash iba a ser lento en cargar, ¿no? Pero si esas 100 fotos las cargaba leyendo un archivo XML, entonces ya se volvía dinámico. Y una de las cosas que nos dio fue efectos de animación, movimientos, muchas cosas que con los estándares actuales de la época pues no se podían hacer. Desafortunadamente pues Flash era una tecnología invasiva, ¿no? Intrusiva a la web porque se tenía que instalar un plugin, ese plugin tenía varios detalles de seguridad, ¿no? Y esos eran unas de las motivos por los cuales sus detractores comenzaban, bueno, siempre lo pusieron en constante en la mira de las cosas negativas de por qué usar Flash, ¿no? Uno de ellos, el difunto Steve Jobs, ¿no? Pero yo considero que si Flash no hubiera entrado a la web, hoy en día, yo creo que las grandes empresas, la gente que está encargada del consorcio de la W3C, pues no se hubiera puesto las pilas para lograr los estándares que tenemos hoy en día actuales, ¿no? El HTML5, que es la evolución de esos estándares, ¿no? Esto de que ya no nos tenemos que preocupar porque en un navegador se aplique de una forma y otra de otra, bueno, hay algunas cosas que todavía sí, pero ya es menos, ¿no? Entonces yo creo que Flash impulsó mucho a la evolución de la web actual, ¿no? Y bueno, para dejar de hablar de Flash, fue una época en donde, híjole, también todo mundo quería sus intros en Flash, sus animaciones con música punchis punchis, ¿no? Aunque no necesitaran, aunque fuera una escuela, bueno, pues en el intro de la escuela querían un sitio animado, ¿no? Esa también fue una tortura, en especial, por ejemplo, yo soy de un perfil técnico, soy ingeniero, entonces esa parte de hacer intros, a veces el diseño, pues me costaba mucho, ¿no? Otra de las características de la web 2.0, empiezan a nacer las primeras redes sociales, MySpace, ¿quién no se acuerda de Hi-Fi? ¿Quién no convulsionó al ver los fondos de colores chillantes que ponían con GIFs animados la gente en sus perfiles, ¿no? Empiezan a hacer Facebook, YouTube, el e-commerce, aunque también es como el e-commerce ya se empezaba a ver en la primera generación de la web, aquí es donde explota, ¿no? Aquí en América Latina, el ejemplo más claro que tenemos es Mercado Libre, ¿no? eBay, y bueno, empiezan a darse más plataformas, ¿no? Hoy en día podemos hablar de Amazon, de PayPal, etcétera. Y finalmente, una de las características también de esta web es el streaming, ¿no? Esta capacidad de poder ver contenido multimedia de manera asíncrona, es decir, yo no necesito tener cargado todo el video para empezar a reproducir la pequeña parte que yo ya tengo, ¿no? Y pues es cuando nace YouTube y empieza el boom de todo el contenido, ¿no? Los seres humanos prácticamente después de YouTube nos volvemos homovidens. Todo lo queremos consumir a través de medios audiovisuales, ¿no? Simplemente piensen en esto. Si ustedes tuvieran que preparar, no sé, un pay de limón, ¿qué seguramente buscarían en internet? Un blog hipertextualizado donde les den paso a paso la receta a seguir con los ingredientes y las porciones, o un video donde alguien pues, les estén viendo ahí, ¿no? Cómo es la preparación, qué tantas porciones de las cantidades y el resultado final, ¿no? Hoy nos hemos vuelto más multimediáticos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ese es el pilar de Vexlan. En Vexlan.com ustedes jamás van a encontrar algo textualizado. El fundamento de Vexlan es justamente aprovechar
es el recurso audiovisual para poder transmitir el conocimiento, ¿no? A través de los tutoriales gratuitos de YouTube, tanto como los cursos profesionales. Entonces, bueno, esas son características de la web 2.0. También otra de las características, la guerra de los navegadores, ¿no? Esto que les comentaba, después de que desaparece Netscape, gente de Netscape funda Mozilla y generan Firefox. Posteriormente, Apple, pues en su sistema operativo con Safari, Opera, que no es como tan utilizado por la comunidad, digamos, a lo mejor desarrolladores sí, pero gente normal, o sea, un oficinista, un ama de casa, un niño, pues es muy difícil que le veamos instalado Opera, ¿no? Y bueno, Google, que decide en el 2008 también entrar a este negocio de los navegadores y posicionar a Chrome, ¿no? Y bueno, también hay que hablar que hasta antes del finales del 2012, principios del 2013, Internet Explorer todavía seguía teniendo más del 50% del consumo de Internet. Es otra de las cosas que a nosotros como diseñadores y desarrolladores nos ha ayudado mucho, ¿no? Toda esta difusión de los nuevos buscadores, de seguro el típico familiar que es técnico o ingeniero, ¿no? Y que siempre te recomienda, no, instala Chrome o Firefox, pero no uses Internet Explorer, ¿no? Uno de los detalles de Internet Explorer, Internet Explorer hoy actualmente, su versión 10, su versión 11 son muy buenas, pero la 6 en su momento también revolucionó algunas cosas, pero el detalle fue que se quedó ahí. Y una de las características importantes es que, sin temor a equivocarme, más del 80% de los equipos caseros o de oficina que están en el mundo tienen sistemas operativos Windows, ¿no? Ahorita Windows ya va en su versión 8 y está por sacar la 10, pero desde el 2012, desde el 2002, cuando nació Windows XP, yo creo que una de las cosas de los softwares que mejor le han salido a Microsoft ha sido el sistema operativo Windows XP y su hoja de Excel, su hoja de cálculo Excel, ¿no? Entonces, el problema todavía hace 5 años, hace 6 años era, incluso todavía hace 3, muchas empresas seguían trabajando sus aplicativos con Windows XP y el detalle de Windows XP, pese a ser un buen sistema operativo, era su navegador, ¿no? Windows XP venía preinstalado con Internet Explorer 6. Si tú instalabas el Service Pack 3, que fue la última actualización que tuvo el sistema operativo, podías llegar a tener el Internet Explorer 8, ¿no? Internet Explorer 8 ya trae algunas mejoras, pero con HTML5 no tiene mucha compatibilidad. Entonces ese fue uno de los detalles también, la problemática con los navegadores, ¿no? Siempre era el pelear con los clientes de, híjole, tiene que quedar bien la página en Internet Explorer. Hoy en día nos hemos liberado de eso. ¿Por qué? Porque han ido avanzando tanto los sistemas operativos, ¿no? Windows XP fue la versión 6. Hoy tenemos, bueno, salió Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y está por salir Windows 10, ¿no? Entonces, Windows XP, que fue la versión, perdón, 5, pues ya, digamos que todavía llegamos a encontrar ahí en algunas empresas, pero digamos que es como más difícil, ¿no? La gente ya está conectada más con sistemas operativos modernos y también este boom de los dispositivos móviles, ¿no? Ya también el contenido se está generando más en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos inteligentes. Entonces, eso ha ayudado a que otras opciones en navegadores se posicionen, ¿no? Y que a la gente que sigue utilizando Internet Explorer, pues ya utilice versiones mejores y compatibles con los estándares actuales, ¿no? Y bueno, de la web 2.0 nos pasamos a la web 3.0. ¿Por qué les pongo una imagen ochentera con pizarrón de GIS de Tim Berners-Lee? Bueno, porque desde un inicio Tim quería darle semántica a la web. ¿Qué es la semántica? Si recordamos nuestros estudios primarios, ahí en las clases de gramática o español, recuerden que la semántica era analizar y que una oración pues tuviera coherencia, ¿no? Tuviera sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, cuando veíamos sujeto, predicado, sustantivo, verbo, adjetivos, proverbios, etcétera, ¿no? Entonces, ese sentido
de la coherencia en las oraciones, pues Tim se lo quería dar al contenido en la web. Finalmente no lo pudo implementar en sus inicios, ¿no? Hoy en día, HTML5 tiene una división, una implementación de semántica, donde a través de etiquetas y microformatos podemos aplicar la semántica, ¿no? Aquí les muestro, voy a agrandar esta imagen, para hablar de el esquema de una web sin semántica y una web con semántica, ¿no? Anteriormente, pues, una web estaba conformada de documentos HTML que entre sí, pues, se enlazaban. Bueno, se enlazan, ¿no? Se siguen enlazando. El paradigma o el planteamiento de una web semántica es que justamente estos enlaces, pues, lleven esa hilación de contenido, esa coherencia, ¿no? A lo mejor yo tengo la página de un pintor que es autor, entonces aquí ya voy a otro enlace de tal cuadro, ¿no? Y ese cuadro está ubicado en tal país. Y en ese país se originó tal época o corriente artística. Eso es darle semántica a la web. Prácticamente la semántica es que humanos y máquinas entendamos el contenido de la web. Y por máquinas no me refiero a exterminadores como los de Skynet, sino me refiero a estos algoritmos que se dedican de los buscadores que se dedican a posicionar nuestro sitio, que a la hora que detectan que tenemos un nuevo enlace o un nuevo dominio y van a analizar el código HTML, pues que también entiendan el contenido, ¿no? Antes, pues los buscadores veían las etiquetas, pero no entendían nada. Hoy en día, si un spider, un algoritmo, se encuentra una etiqueta nav, pues sabe que lo que existe dentro es un menú de navegación, ¿no? Que si se encuentra una etiqueta section es una zona específica de contenido, ¿no? Que si le ponemos un item prop author a ese parrafito o ese texto que escribió el usuario, significa que es el autor de esa página, ¿sale? Y bueno, esto también lo que ayuda es a posicionar el contenido, ¿no? Prácticamente con esto estamos generando un buen SEO, ¿no? Buenas prácticas de SEO, de posicionamiento en motores de búsqueda, ¿sale? Y bueno, aquí algunos autores mencionan que esta web, estos años que les estoy dando, al final les voy a dar por ahí un link donde viene todo esto, ¿no? Pero aquí nos dice que la web 3.0 la podemos catalogar en la década actual, 2010-2020, pero realmente desde antes del 2010 esto ya se estaba dando, ¿no? De hecho, cuando se empieza a redactar el documento oficial de HTML5, pues desde ahí prácticamente empezamos a vivir esta web semántica, ¿no? Otra cosa, me voy a regresar tantito a la web 2.0. Aquí no les comenté. Esta web se caracteriza en la primera década, aunque nuevamente por ahí del 2008, donde empieza a salir HTML5 y sus primeras implementaciones, digamos que ahí es donde vivimos esa transición. Otra de las cosas que se me olvidó de la web 2.0 es Ajax, ¿no? Muy importante Ajax porque al ratito es uno de los contenidos que viene en este curso. Entonces, más al ratito hablaremos de la tecnología Ajax. Muy bien, entonces sigamos. Y después de la web 3.0, los teóricos nos dicen, bueno, viene la versión 4 de la web, que es cuando la web se convierte en nuestro sistema operativo. Y ellos lo consideran por ahí del 2020, 2030. Pero yo los pongo en un interrogante porque simplemente analicen y eso ya está ocurriendo. La web ya se empieza a convertir en nuestro sistema operativo. Simplemente vean ejemplos. Por ejemplo, para los usuarios de Windows, ¿no? En Windows 7 todavía prendíamos la máquina y teníamos que esperar un ratito a que arrancara el sistema operativo y poder usar las aplicaciones. Hoy en día, creo que esa es una de las cosas que fue un salto en los sistemas Windows, ¿no? Con Windows 8, en 5 segundos arrancaba tu equipo de cómputo y empezabas a consumir, ¿no? Al quitar el botón de inicio, pues teníamos ahora esta interfaz Metro, que aparte me permitía descargar aplicaciones de la tienda de Microsoft y empezar a utilizar aplicaciones para consumir mis videos, mi audio,
para trabajar, calculadora, calendarios, etcétera, ¿no? Simplemente analicemos nuestros dispositivos móviles, tabletas, teléfonos inteligentes, ¿no? Los prendemos, carga lo necesario, el core, el núcleo del sistema operativo, sea cual sea en el que estemos, y pues empezamos a utilizar las aplicaciones. Finalmente, no significa que, yo prendo el teléfono y ya, ¿no? Sí, obviamente, si yo quiero, por ejemplo, ver mi Facebook, pues me tengo que ir a la tienda del teléfono o sí, del teléfono de la tableta, ya sea Google Play o iOS, o la tienda de iOS o la de Windows Phone, etcétera, en la plataforma en la que estemos. Y pues si yo quiero ver mi perfil de Facebook, me tengo que bajar la aplicación, instalarla y pues ya empezar a utilizar la misma. Pero lo que hacemos es prácticamente descargar lo mínimo, ¿no? Porque también analicen lo siguiente, realmente son pocas las aplicaciones en smartphones y en tabletas que funcionan offline, ¿no? Es decir, prácticamente ahorita las aplicaciones todas necesitan de una conexión a internet o de un plan de datos para funcionar, ¿no? Si yo no tengo mi Wi-Fi o mi 3G o mi 4G en el teléfono y quiero actualizar mi timeline de Twitter, pues va a ser muy difícil que me muestre, ¿no? Porque necesita esa interacción. Entonces realmente se instalan cosas mínimas, ¿no? Y siempre, creo que siempre, se seguirán instalando cosas mínimas, pero prácticamente todo ocurre en Internet, ¿no? El pedir la solicitud de que me generen los tweets o el ver más publicaciones en mi timeline de Facebook o ver las fotos de la gente que sigo en Instagram, etcétera, ¿no? Incluso analicen, cuando nació Internet, yo recuerdo que me daba mucha risa cómo se referían a Internet, ¿no? La supercarretera de la información, la World Wide Web, la telaraña mundial. Y hoy en día estamos usando una palabra para referirnos a Internet que está sonando mucho y que es la nube, ¿no? Cuélgalo en la nube. No, sí, me compré un VPS, que es un servidor virtual, o, no sé, súbelo al Dropbox, compártemelo por Dropbox o por Drive, ¿no? Yo recuerdo mucho en mis épocas de estudiantes, ahí a principios de los años 2000, que empezaban a salir las memorias USB, ¿no? Y entonces yo guardaba y almacenaba toda mi información de mis tareas, de mis fotos, etcétera, mi música en memorias USB. Y recuerdo que algún día perdí una memoria y realmente no me dolió tanto perder el dispositivo. Lo que me dolió fue perder la información. Entonces yo desde ese momento me volví un poco paranoico y hacía cada viernes un respaldo a un disco duro externo que tenía y que no lo sacaba nunca de mi casa, ¿no? Conocí Dropbox y me olvidé prácticamente de eso. O sea, yo puedo instalar Dropbox o OneDrive o la nube de Amazon o Google Drive, y lo puedo instalar en mi tableta, en mi teléfono, en mi computadora de escritorio, en mi computadora de portátil, y en automático Dropbox sincroniza todo por mí. Y en algún caso de que yo llegara a perder todos mis dispositivos, pues yo me conecto a mi cuenta y puedo bajar el respaldo que existe en la plataforma de Dropbox, ¿no? En la nube. Entonces, todos estos servicios de cloud computing, ¿no? Estas colaboraciones, incluso ahora ya simplemente vean el salto que dio Adobe con su suite CS6 a la suite CC, ¿no? Antes yo recuerdo mucho que cuando trabajaba en Flash, la línea de tiempo, cuando Flash era un software de Macromedia, la línea de tiempo estaba arriba y el escenario abajo. Cuando lo compra Adobe, lo invierten, ¿no? Dando una interfaz más similar a su software After Effects, ¿no? Y a mí no me gustaba, entonces yo lo que hacía cada vez que salía una nueva versión de Flash o cada vez que a lo mejor tenía que formatear mi máquina, instalar otra vez Flash, yo acomodaba mi entorno de paneles, los paneles que más ocupaba, y guardaba esa configuración, ¿no? Pero si yo desinstalaba o formateaba mi máquina o si yo me iba a otro equipo de cómputo, pues tenía que hacer esta cuestión de acomodar los paneles por cada equipo. Ahora, ¿qué pasa en Adobe CC?
Si yo compro mi licencia de Adobe CC y necesito instalar Flash con ciertas características, yo puedo guardar esa configuración y en automático a la segunda computadora a la que yo descargue mi sesión de Adobe CC, en automático se guardan esos cambios reflejados, ¿no? Simplemente también vean todas estas opciones que tenemos con software de ofimática, ¿no? Típica hoja de cálculo, procesador de textos, software para presentaciones, llámese Google Docs, Google, toda la suite de las aplicaciones de documentos de Google, llámese OpenOffice, llámese Microsoft Office, ¿no? Pero todas estas plataformas de ofimática ya empiezan a tener servicios para poder colaborar o para poder guardar nuestros archivos en la nube, ¿no? Simplemente la evolución que también han tenido los, eh, los servicios de hosting, ¿no? Antes el típico hosting compartido, hoy en día tenemos los VPS que ya me permite tener virtualmente un servidor con ciertos recursos dosificados por la empresa, tanto de memoria como de almacenamiento, disco duro, para yo poder hacer y deshacer con mi parte de servidor lo que yo quiera, ¿no? Y todo esto a través de la dichosa nube, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos viviendo una transición entre la web semántica y la web como sistema operativo, ¿no? En este link de Nova Spivak van a poder encontrar toda la información de la que les he hablado y un poco más, ¿no? Y en esta imagen pues, podemos ver algunos de las tecnologías que han ido saliendo conforme las versiones de la misma, ¿no? Desde la era de la PC en los 80s hasta la web 4.0. Muy bien, y ya que entramos en contexto de esto de la evolución de la web, vamos a hablar de un concepto al que yo llamo el yin yang de la web. ¿Por qué le llamo el yin yang? Personalmente soy agnóstico, es decir, soy una persona que no creo en ninguna religión. Sin embargo, a diferencia de los ateos, que los ateos no creen en nada, un agnóstico pues cree en una fuerza superior, ¿no? Sin llamarla de tal forma en base a las religiones. Y en ese aspecto, yo soy muy respetuoso y muy fan de las filosofías orientales. Y una de esas filosofías es el yin yang, ¿no? Esta interdependencia de energías contrarias, pero que se necesitan entre sí para coexistir, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de estas fuerzas contrarias, ¿no? El día y la noche, sí y no, la mujer y el hombre, ya hablando, siendo un poco más geeks y hablando de programación, true, false, ¿no? Entonces, estas fuerzas bien, mal, contextualizadas en la web, podríamos hablar de dos grandes mundos que hoy están fusionados y tienen que trabajar entre sí para que las grandes aplicaciones que vemos hoy en día puedan funcionar. Y me estoy refiriendo al diseño y a la programación, ¿no? Ese es el yin yang de la web. La web tiene que ser bonita, ser simple y directo, ¿no? Y a lo mejor aquí algunos diseñadores me van a decir, no, pero es que bonito es algo totalmente subjetivo, ¿no? Lo que para mí puede ser bonito, para los demás puede ser algo horrible. Pero me refiero a que hay que trabajar nuestro diseño siempre que sea muy limpio, que sea accesible al usuario, ¿no? Les comentaba hace rato cuando yo sufría mucho en la época de Flash, que fue cuando entré a este maravilloso mundo de la web, porque pues, los clientes querían sus intros y mucho movimiento y a veces se olvidaban de esa parte de la accesibilidad de los sitios. Hoy en día, con el boom de los dispositivos móviles, pues con este consumo que tenemos más ya de Internet en pequeños dispositivos, pues a nosotros como diseñadores, creo que algo a favor que nos han dado estos aparatos es que ahora tenemos menos espacio para comunicar las ideas. En ese sentido, tenemos que ser más creativos y por ende la interfaz tiene que ser más limpia para poder comunicar lo que queremos plasmar en el sitio web. Algo muy importante, sobre todo se los menciono a la gente que viene de la parte del diseño, ¿no? Que a veces los diseñadores
de Brian con hacer un buen diseño y que se vea muy bien y la combinación de colores. Eso indudablemente es un aspecto muy importante, pero algo de lo que a veces se olvidan la gente es el principal objetivo de un sitio web es comunicar, ¿no? Si tú vas a dar, si tú vas a hacer tu sitio para promocionarte como profesional, pues lo importante es que la gente que vea tu sitio, que seguramente serán prospectos para que te contraten, entiendan cuál es tu perfil, cuáles son tus skills, cuáles son los trabajos que has hecho, ¿no? Entonces hay que ser concisos. Y también, por el otro lado, ¿no? La programación, el arte de la programación, porque realmente programar es un arte, ¿no? Mucha gente, y ya lo hablaremos en otras sesiones, cree que programar es prácticamente así como para nerds o genios, ¿no? Pero la programación es intuitiva, es inherente del ser humano. Somos el único animal en el planeta Tierra que tiene esta capacidad de razonar. Y esa razón, ese raciocinio, es lo que nos da el origen de la programación. De hecho, desde que ustedes se levantan, están programando. ¿Sale? Y hay que ser uno con ese flujo de la programación, ¿no? Hay que entender nuestro problema para poder esquemarlo y llevarlo a código de programación, ¿no? Entonces, ese es el yin yang de la web, ¿no? Algunos venimos del mundo de la programación, otros vienen más como de la parte del diseño, pero finalmente hoy en día son dos grandes fuerzas que le dan vida a la web actual y que tienen que coexistir, ¿no? Y que sí, son contrarias, ¿no? Pero, así como el yin yang, tienen que coexistir. Muy bien. Ahora, esto del yin yang me da parte para comentarles sobre cuál es el panorama actual del profesional de la web. Hace un par de años, quizá 3, 4, estos muñequitos que les pongo aquí, seguramente algunos vieron una iconografía que venía, incluso con abajito de los muñequitos venían ciertas estadísticas, ¿no? De cuánto ganaba un diseñador web en Estados Unidos, cuánto ganaba un programador, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus habilidades y algunas características como chuscas, ¿no? Pero en ese sentido, hoy en día tenemos que hablar primero hubo este ente maligno, ¿no? Llamado webmaster, el tipo que se encargaba de todo, el diseño, el contenido, la programación, los servidores, la mercadotecnia, etc. Después pasamos a esta separación, ¿no? Diseñadores y desarrolladores. Pero hoy en día tenemos que hablar de grupos multidisciplinarios. Por eso les comentaba, si hoy en día alguien se presenta como webmaster, pues prácticamente está viviendo en los 90, ¿no? Porque hoy en día ya no hay webmasters. Hoy en día tiene que haber grupos de trabajo especializados, ¿no? Al inicio de la presentación yo les decía, yo soy un frontend, ¿no? O sea, sí conozco un poco de backend, un poquito de administración y redes por mi profesión de ingeniero, pero yo me dediqué más a la parte del front, ¿no? A las vistas, a la programación y a la funcionalidad del lado de lo que ve el usuario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser grupos multidisciplinarios y yo corregiría la palabra multi por transdisciplinarios. Les voy a explicar brevemente la diferencia. Grupos multidisciplinarios es, por ejemplo, tengo a mi mercadólogo, ¿no? Y tengo a mi diseñador y tengo a mi programador y todos atacan, a lo mejor para sacar un sitio y una campaña, todos proponen ciertas cosas de su profesión para poder pues, llevar a cabo y con éxito esta campaña y este lanzamiento de este sitio web, ¿no? Pero la multidisciplina es eso. La mercadotecnia aporta esto. El diseño aporta esto. El ingeniero con su programación aporta tal cosa. Todas las disciplinas dan solución a un problema de manera independiente aportando como individuos, ¿no? O sea, como disciplina individual. La transdisciplina está basada prácticamente en el todo es más que las partes. Es decir, en un grupo transdisciplinario
No hay nada de que, yo soy el mercadólogo y digo, finalmente cada puesto tiene sus actividades y sus responsabilidades, pero no se ven de manera individual. Es decir, el mercadólogo en un paradigma multidisciplinario diría, pues yo ya tengo mi chamba, yo ya tengo mi campaña de mercadotecnia, pero estos güeyes del diseñador y el programador todavía no tienen el sitio. No, en un equipo transdisciplinario es decir, a ver, yo ya tengo mi campaña de mercadotecnia, pero a ver por qué, en qué les puedo ayudar o qué parte de mi trabajo como estratega digital les puedo apoyar para que salga más rápido la parte del diseño y la programación. En síntesis es, un equipo transdisciplinario se ve como un todo. Aunque haya especialistas, estos especialistas no se ven como individuos, sino son parte de un todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la web tenemos que hablar de grupos transdisciplinarios, ¿no? Del diseñador gráfico que me va a hacer la interfaz de usuario, porque ese diseñador gráfico tiene conocimientos en usabilidad, en accesibilidad a la web, y ese diseño se lo va a pasar al frontend, que es el que sabe de HTML, de CSS, de JavaScript, para poder llevarlo pues al navegador, ¿no? Pero aparte, este sitio web o esta aplicación pues tiene que consumir datos, entonces generalmente habrá gente de backend, ¿no? Y dentro de backend también podemos tener especialistas, ¿no? Dependiendo la tecnología por la que vayamos a desarrollar, a lo mejor tenemos un backend en PHP, uno en Python, uno en Ruby, uno en .NET, uno en Java. Y aparte a lo mejor tenemos a nuestro administrador de bases de datos y también tenemos al administrador de servidores y redes, ¿no? Y por otro lado, como les comentaba, tenemos al estratega digital que se va a encargar del posicionamiento de nuestra aplicación o de nuestro sitio, que se va a encargar de estrategias de SEO, de SEM, de social media, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día es muy difícil sacar avante un proyecto con una sola persona, ¿no? Entonces, pues espero que con este curso les abra el panorama sobre el diseño y la programación web y de ahí pues ustedes decidan, pues ¿saben qué? Me gustó mucho la parte del backend, me voy a investigar y yo quiero ser un backend, ¿no? O, híjole, me encantó la parte del front, yo quiero ser un front. O, bueno, yo no tengo conocimientos ni de diseño de programación, pero sé de mercadotecnia, digamos, convencional. Ahora me voy a migrar a una mercadotecnia digital, ¿no? Bien. Ahora, hablemos de las tecnologías de la web. Hoy en día prácticamente tenemos tres grandes rubros: el front, el backend y las tecnologías mobile, ¿no? ¿Qué son tecnologías del lado cliente? ¿No? ¿Por qué se llaman tecnologías del lado cliente? Porque en este caso el cliente va a ser nuestro navegador web, este software que nos permite consumir contenido en Internet. Y las tecnologías que por sí solo el navegador entienda van a ser tecnologías del lado front. Y estas tecnologías son tres: HTML para el contenido, CSS para la presentación y JavaScript para la funcionalidad, la interactividad, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías del lado frontend. Luego, tenemos las tecnologías del lado servidor o backend. Ahora, para hablar de tecnologías de servidor, hace rato les decía, el backend es muy amplio, ¿no? Y podemos tener un PHPero, un Pythonero, un Rubiero, un Netero, un Javero, etcétera, ¿no? Hay cuatro cosas que yo considero muy importantes dentro del backend. Primero, tengo que saber para qué plataforma voy a desarrollar. Si en mi empresa están casados con Microsoft, pues seguramente tengo que saber programar en .NET, ¿no? Y generalmente los servidores van a ser Microsoft. O si a lo mejor trabajo en gobierno, que es lo que pasa mucho, ¿no? En gobierno, al menos aquí en México, las dependencias utilizan tecnologías libres, sistemas operativos Linux, entornos de desarrollo como PHP, como Python, como Java, ¿no? Entonces, primero necesito saber cuál va a ser mi plataforma sobre la que voy a trabajar, es decir, el sistema operativo. Luego, pues necesito saber qué servidor de aplicaciones va a consumir mis aplicativos, ¿no? A lo mejor un Apache, un IIS, que es de Microsoft, un Tomcat para que me lea Javas, un Nginx, etcétera, un Cherokee. Luego, ya que tengo el sistema operativo y el servidor de aplicaciones, ¿qué lenguaje o compilador voy a utilizar? Voy a utilizar
si estoy con Windows, pues .NET, ¿no? Y dentro de la suite de .NET, ¿en qué voy a programar? Visual Basic, C Sharp, C++, ASP, ¿no? O con PHP, o a lo mejor voy a utilizar Java, pero igual, Java tiene muchas tecnologías web, ¿no? Strups, Servlets, JSPs, JSFs, o voy a utilizar algunos lenguajes relativamente nuevos en la web, ¿no? Python con su framework Django o con Web2Py, etcétera, o Ruby con Rails, etcétera, ¿no? Y luego, si yo tengo o estoy utilizando tecnologías del lado del servidor, es porque seguramente voy a consumir datos y esos datos se tienen que guardar en algún lado, es decir, en una base de datos. Y de igual manera, si estoy trabajando con tecnología Microsoft, seguramente utilizaré SQL Server, ¿no? Microsoft SQL Server. Si a lo mejor estoy trabajando con Java, utilizaré Oracle, ¿no? Si estoy utilizando PHP, utilizaré MySQL o Postgres o Informix o DB2, ¿no? Hay muchas bases de datos. O a lo mejor alguna base de datos no SQL, ¿no? Como MongoDB, etc. Entonces, vean cómo, pues, en las tecnologías backend no nada más es, sí, creo mi archivo HTML, le doy doble clic y ya. No, en las tecnologías backend yo tengo que tener un entorno de programación, un entorno de desarrollo para poder trabajar. Y finalmente, por el otro lado, tenemos un nuevo bando que se ha sumado con esto del devenir de los dispositivos móviles, ¿no? Y son las tecnologías móviles. Y algo muy importante, no existe la web móvil, ¿no? Solamente tenemos una única y verdadera web. La diferencia es cómo consumimos el contenido en la web, que es a través de los diferentes dispositivos y plataformas que hoy tenemos. Y dentro de las tecnologías móviles, pues tenemos, yo considero dos caminos, aunque por ahí se menciona un tercero, que finalmente depende del nativo. Por un lado, tenemos el desarrollo basado en web. Si ustedes ya vienen con experiencia en hacer o en programar sitios y aplicaciones web, pues va a ser muy fácil que se adapten a esto, porque prácticamente podemos hacer aplicaciones móviles basadas en web con la ayuda de HTML5, con Responsive Design o con ayuda de frameworks como jQuery Mobile, Sencha Touch, etc. El otro camino es el desarrollo nativo. Y nuevamente, para el desarrollo nativo, piensen como front y backend, ¿no? Acá el desarrollo web móvil es front. El desarrollo nativo sería backend. Y aquí va a depender de qué plataforma estoy utilizando. No es lo mismo hacer mi aplicación para Android que para iOS, o que para BlackBerry, o que para Windows Phone, o que para Firefox OS, ¿no? Entonces, primero necesito saber en qué plataforma nativa quiero desarrollar, porque si es para iOS, pues de entrada necesito un equipo Macintosh, ¿no? Un equipo Apple. Se puede virtualizar en un Linux, en un Windows, pero a veces esas virtualizaciones, que es un software de virtualización, es un software que me permite simular un sistema operativo dentro de otro. Es decir, yo que tengo Windows, podría instalarme un VirtualBox, que es un software para generar sistemas operativos virtualizados, y dentro de ese VirtualBox instalar un Macintosh OS X, ¿no? Pero bueno, a veces esas virtualizaciones luego dan muchos problemas. Entonces, de entrada, si quiero desarrollar para iOS, pues necesito un equipo Apple. Si quiero desarrollar para Android, Android tiene la ventaja de ser multiplataforma. Puedo bajarme su entorno de desarrollo para Windows, para Mac o para Linux. Si es Windows Phone, pues necesito tener un Windows, ¿no? Y usar las herramientas de .NET. Si es BlackBerry, bueno, BlackBerry también es multiplataforma y tiene su propio SDK, ¿no? Lo mismo para Firefox OS. Pero, por ejemplo, para Android, si yo quiero trabajar con Android, necesito saber Java, que es el lenguaje de programación en el que se desarrolla. Si es iOS, necesito saber Objective-C o Swift, ¿no? Si es Windows Phone, pues necesito saber tecnologías Microsoft. Entonces vean cómo no es tan sencillo, ¿no? O sea, implica más especialización. Y por ahí hay un desarrollo al que se le llama híbrido, ¿no? Y yo les menciono lo mejor de ambos mundos. Finalmente, el desarrollar híbridamente, valga la redundancia, es saber de desarrollo nativo, ¿no?
Entonces hay que saber de los dos medios para poder hacer aplicaciones híbridas. Por ejemplo, un muy buen ejemplo que yo les puedo mostrar sobre aplicaciones híbridas es Instagram, ¿no? Esta aplicación que nos sirve para sacar fotos y ponerles filtros feos. Cuando nace Instagram, Instagram originalmente fue una aplicación que nació para el iPhone. Posteriormente se hizo popular y sacaron su versión para Android. A la semana lo compra Facebook y bueno, ya después empieza a ver para todas las plataformas. Y otra de las características es que si hace 4 años entraban a la página de Instagram, solamente había una imagen con un link hacia la tienda de aplicaciones de iOS. Hoy en día, si ustedes entran a Instagram, prácticamente entran a su perfil, ¿no? Entran a ver las fotos de la gente a la que ustedes siguen. ¿Sale? Entonces, este es el ejemplo claro de una aplicación que nació para el móvil, o sea, es mobile first, y que después se fue adaptando para las diferentes plataformas, ¿no? ¿Y por qué les menciono que Instagram es una aplicación híbrida? Porque, incluso cuando ustedes la consumen desde su teléfono, es una aplicación híbrida. Cuando ustedes están viendo el timeline de su Instagram en su móvil, están haciendo uso de HTML, ¿sí? O sea, esta interfaz se genera con código HTML, con CSS, con JavaScript. Cuando utilizan la parte nativa la utilizan cuando ustedes le dan clic al botoncito central que tiene la cámara y entonces ya les abre el acceso a la cámara de su teléfono, toman la foto o toman el pedacito de video, lo procesan y le aplican los filtros feos, ¿no? Ahí ya están haciendo uso nativo, porque digamos que la parte nativa de Instagram es acceder a la cámara del dispositivo, tomar la foto o tomar el video y procesarla con los filtros que tiene a su disposición, ¿no? Nuevamente, cuando ustedes publican su foto o su video, hacen uso de la plataforma web. Muy bien. Ahora, dentro de las tecnologías web también podemos hablar de así como los lenguajes de generación que hay como 5, que podemos hablar desde décadas de los 60, 50. Hablando de las tecnologías web, podemos hablar de 3 grandes generaciones, ¿no? Tenemos la primera, la segunda y la tercera. ¿Cuál podríamos considerar tecnologías de primera generación? Pues prácticamente HTML, o sea, cuando nace en la década de los 90 y los archivos CGI, ¿no? Que eran pequeños códigos de archivo programado en C y que se exportaban para hacer ciertas funcionalidades en la web. Digamos que son como los abuelitos de PHP, de ASP, de JSP y de todas las tecnologías con las que hoy convivimos, ¿no? Digamos que eso sería la primera generación. Luego, la segunda generación, ya empezamos a hablar de lenguajes de marcado como XML, XHTML, que es la evolución de HTML como tal, CSS, ¿no? Para la parte de la presentación, JavaScript para la interactividad, Ajax, ¿sale? Que Ajax es código JavaScript que se ejecuta en el servidor de manera asíncrona, ¿no? Al ratito les voy a explicar con un ejemplo la tecnología de Ajax. Y del lado del backend, pues tecnologías como PHP, ASP, JSPs, ¿no? Bases de datos como SQL, como MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server. Y hoy estamos viviendo en una tercera generación donde se integran lenguajes de programación que ya existían, pero que con la ayuda de frameworks nos proporcionan otro paradigma de desarrollo, ¿no? Orientado más a eventos, orientado más a aplicaciones en tiempo real, ¿no? HTML5 prácticamente ya toda la implementación sería de tercera generación. La versión de CS3, todas las APIs, librerías y frameworks que hoy podemos encontrar con JavaScript, ¿no? Google Maps,
jQuery, Sencha Touch, Node.js, AngularJS, Backbone, etcétera, ¿no? Python es un lenguaje que ya existía, pero era un lenguaje de administración de servidores, de consola, ¿no? De hecho, por ejemplo, quien tenga un Linux, en Linux ya viene por default Python, ¿no? Igual en un equipo Macintosh, ¿sale? En Windows tenemos que instalar los paquetes de las librerías de Python. Ahora, Python es un lenguaje, pues, como C de Borland, no es originalmente orientado a la web, pero con frameworks como Web2Py, como Django, pues es que ya lo podemos utilizar en un entorno de web, ¿no? Ruby, lo mismo, ¿no? Con su framework Rails, ya lo podemos utilizar en la web. Objective-C, que es el lenguaje nativo para las aplicaciones de iOS. Swift, que lo acaba en este año 2004, acaba de salir y es una nueva opción más, un lenguaje de programación más natural, como orientado a la filosofía de Python, que tiene la gente que se dedica a hacer aplicaciones para iOS, ¿no? Node.js, que es JavaScript del lado del servidor y que, por cierto, pueden entrar al curso profesional que tenemos disponible en Vextlan sobre Node.js y aprender un poco más sobre hacer aplicaciones en tiempo real. Y bueno, también el concepto de las bases de datos no SQL, ¿no? Es decir, que no lo ven, digamos que la filosofía cambia, ¿no? Mientras que en SQL tenemos tablas, registros, campos, acá tenemos objetos, colecciones, ¿sale? Digamos que es como una base de datos más orientada a objetos, ¿no? Y bueno, todas las nuevas herramientas que están saliendo hoy en día, ¿no? Entonces podemos tener esa división de generaciones dentro de las tecnologías web. Y todo esto me lleva a hablar justamente del paradigma actual de diseño y desarrollo web, ¿no? Y ese paradigma actual es HTML5, que teóricamente su brief empezó a escribirse en el año 2008, ¿no? Y que se empezó a implementar en los navegadores por ahí del 2009, 2010, y que particularmente cuando en noviembre del 2011 Flash lanza un comunicado de que ya no iba a seguir sacando su plugin para dispositivos móviles y que aparte de eso despide a un 25% de la gente que trabajaba en el proyecto de Flash, pues ahí fue cuando Flash repuntó, ¿no? Prácticamente el 2012 fue el año de HTML, perdón, prácticamente quien repuntó fue HTML5, el 2012 fue su año, el 2013 con las nuevas APIs, las interacciones de JavaScript, los navegadores que ya empezaban a estandarizarse más con este nuevo paradigma, ¿no? Y ahora, otra de las cosas por las que se ha quedado más en la mente incluso de gente no relacionada con la tecnología, o sea, me refiero a los clientes. Hay clientes que cuando empezó a publicarse de que ya Flash no iba a soportarse en en los dispositivos móviles, los clientes te decían, oye, sí quiero mi proyecto, mi sitio web, pero no uses Flash porque ya sé que Flash ya no se ve en dispositivos, ¿no? O, oye, quiero que me hagas mi página responsive para que se vean en los dispositivos móviles, ¿no? Usa HTML5. Entonces, este logo anaranjado de superhéroe, pues vino a reforzar como parte de la estrategia digital de la gente encargada de la W3C, pues a sustentar más estos avances tecnológicos con los que contamos para diseñar y programar la web, ¿no? Ahora, HTML5 no nada más es el logo anaranjado de superhéroe, ¿no? Porque ese también es el eslogan, ¿no? Sé un héroe, conviértete en el héroe de la web y utiliza HTML5. Ahora, HTML5 está dividido en 8 grandes grupos de implementaciones, ¿no? Y como lo menciono aquí, dice, HTML5 define los actuales estándares de diseño y desarrollo web, tanto para equipos de escritorio, dispositivos móviles, ¿no? Y si a mí me dijeran, ¿cuál es la definición? Oye, Jonathan, ¿cuál es la definición de HTML5? Yo les diría que es la sinergia, la unión de 3 grandes tecnologías, ¿no? HTML para la parte de estructura y contenido,
CSS para el diseño y la presentación, y JavaScript para la interactividad y la funcionalidad. Prácticamente HTML5 es la fórmula, es la suma de estas tres tecnologías. Muy importante, HTML5 reside en el front. Entonces recuerden, cuando les pregunten qué es HTML5, piensen en esta formulita. HTML para contenido, CSS para presentación, JavaScript para la programación. Y como les decía, si ustedes se van al sitio oficial de HTML5, que es w3.org/html/logo, aquí en The Technology, ustedes van a ver estos 8 logos, ¿no? Y esos 8 logos son las implementaciones en las que se divide HTML5. HTML5 es hablar de que tenemos una especificación para la semántica, microformatos, nuevas etiquetas semánticas, ¿no? Nuevos elementos y validaciones para formularios. La parte de storage y almacenamiento offline, ¿no? Device access, que es prácticamente todo el acceso a dispositivos, cómo puedo acceder a la cámara, al micrófono, a la geolocalización. Connectivity, que tiene que ver con esta tecnología Ajax, y aquí me voy a descender un poco para explicarles lo que es Ajax. Ajax es una tecnología que nace curiosamente por gente de Microsoft que estaba trabajando en la interfaz web de Outlook y que quería replicar lo que en su momento estaban haciendo las bandejas de otros servicios de correo electrónico, ¿no? Como Gmail. De hecho, nuestras bandejas de correo electrónico web utilizan Ajax para mandarnos la actualización de los correos que nos van entrando, ¿no? Y para explicarles Ajax, que hace ratito les decía, es un pedazo de código JavaScript que se ejecuta en el servidor y que de manera asíncrona, es decir, no me devuelve información, ¿no? Para ello voy a entrar a un portal deportivo que es muy famoso aquí en México, que se llama mediotiempo.com. Quiero que vean cómo va cargando poco a poco todo el contenido. Mediotiempo.com prácticamente vive, su estrategia de marca es la publicidad. Entonces vean cómo, independientemente de que tengo una conexión a internet decente, tardó un poquito en cargar, pero vean que tiene wallpapers, ¿no? Aquí donde podemos ver a Cristiano Ronaldo. Aquí las últimas noticias en un slider, publicidad, ¿no? Redes sociales, marcadores en tiempo real, ¿no? O resultados de la semana, videogalería. Y bueno, muchas más cosas, mucha publicidad. Aquí Medio Tiempo siempre tiene esta zona de votación, ¿no? Dice, ¿importa ser líder general en el fútbol mexicano? Siempre tienen una pregunta. Y vean que ahí ya me detectó que a través de este navegador web, yo ya voté, ¿no? Y aquí me da los resultados. Pero, bueno, voy a abrir otro navegador web, voy a abrir Firefox. Y mientras les comento, imagínense que yo entrara a mediotiempo.com, votara y tuviera que recargar toda la página para que me mostrara el resultado de la encuesta, ¿no? Imagínense que no estoy que no tengo un buen internet, que tengo abierta más aplicaciones que le demandan rendimiento al procesador de mi máquina. Pues imagínense cuánto va a tardar en volver a recargar todo el contenido. Entonces, eso no es funcional. Sin embargo, así era el flujo de una aplicación en la web de la generación 1.0, ¿no? O sea, si yo necesitaba actualizar o hacer una petición, yo tenía que refrescar todo el navegador y esperar a que el servidor me contestara. Ajax viene a simplificar eso. Miren, yo aquí le doy clic, aquí me está poniendo un captcha para detectar que soy humano. Y vean, en automático ya voté y vean cómo me arrojó los resultados de la encuesta sin necesidad de recargar todo el contenido. Es decir, Ajax fue, consultó al servidor y solamente refrescó en el frontend esta parte que era lo que
en la parte donde iba a mostrarme los resultados, ¿no? Y aquí me dice, votos totales hasta el momento, 1245, 79% para no, 21 para sí. Entonces, eso es Ajax, ¿no? La capacidad de poder yo interactuar con mi sitio, con mis aplicaciones de manera asíncrona, ¿no? Y sin la necesidad de estar recargando todo el tiempo el navegador. Entonces, de hecho, la versión 2 de Ajax pues es parte de las implementaciones de connectivity, ¿no? Los WebSockets, que ya más adelante hablaremos de ellos, ¿no? Y que, por ejemplo, la gente que trabaja con Node, prácticamente esto de los sockets es muy importante, ¿no? Multimedia, que es la implementación de audio y video, de poder controlar toda la reproducción de los mismos sin necesidad de un plugin como Flash, ¿no? Antes, el único medio para yo poder consumir contenido multimedia pues era instalándome en una película Flash el audio o el video y exportarlo como SWF, ¿no? La implementación de 3D, gráficos y efectos, Canvas, SVG, efectos de CSS en 3D, animaciones, ¿sale? Toda esta capacidad de poder hacer vectores, mapas de bits, es decir, imágenes con puro código, sin la necesidad de softwares de diseño. De hecho, la gente que se dedique a hacer videojuegos en HTML5 va a utilizar mucho esta implementación. Performance and Integration, pues igual APIs de JavaScript como Ajax, que nos van a permitir tener una mejor interacción con el servidor, ¿no? El concepto de WebSocket que les mencionaba, los workers, que son pequeños procesos que podemos automatizar del lado del navegador, ¿no? Y finalmente, la implementación de CS3, que hoy en día, después de tener CS3, prácticamente nos volvimos, yo en lo personal, diseño con código, ¿no? Es decir, me olvidé, no sé, hace 5 años el ponerle bordes a una caja, redondear bordes, era muy difícil, ¿no? Hoy simplemente le decimos border radius y el nivel de redondeo de las esquinas y lo hacemos. Quiero agregarle sombras al texto. Antes teníamos que hacer nuestro texto como imagen en Photoshop, en Corel, en Illustrator, aplicarle el filtro de sombra y mostrar el texto como imagen. Hoy simplemente le digo text shadow, le paso los parámetros y listo, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que nos ha permitido HTML5, ¿no? Estos dos mundos, el yin yang de la web, el diseño y la programación, ha hecho que hoy en día puedan convivir de una manera más armónica y más óptima, ¿no? ¿Y qué sigue? Bueno, aquí yo les diría HTML6, CS4, pues no podemos saberlo, ¿no? Aquí les muestro un esquema de cómo era la web antes, pues a través de un equipo de cómputo, cómo es actualmente, ¿no? Hoy en día podemos consumir internet desde nuestros relojes y después, ¿qué va a pasar? Pues quién sabe, ¿no? Por ahí, hace 2 años, sacaron los Google Glass, ¿no? Es un proyecto que ha ido en picada, que no tuvo como el apoyo o la estrategia adecuada para que saliera a la luz de manera comercial y pues finalmente se ha perdido, ¿no? No sabemos si se retome o no. Pero ¿qué va a pasar en 5 años? No se los puedo asegurar. Algo que sí estamos, que deben de ser conscientes es que ustedes tienen que buscar esta actualización, ¿no? Y el mejor camino es también tener esta filosofía de ser autodidacta, ¿no? Aquí les pongo HTML5, CS4. Como tal, no creo que la W3C, por lo menos en unos 5 años, deje como marca ese logo anaranjado de superhéroe. Pero finalmente, desde el año 2012, ya se empieza a trabajar en la nueva versión de HTML5, que es la 5.1. Muy importante recordar, HTML5 nació en 2008 y desde ese año dijeron que iba a estar como estándar oficial hasta este año 2014. En 2014 ya tenemos una versión oficial, ¿no? Sin embargo, vean que aquí ya se está trabajando la versión 5.1 de HTML5, ¿no? El último draft lo hicieron el 17 de junio, pero si aquí nosotros nos vamos a versiones
previas del documento. Vean, 29 de octubre de 2013, 28 de mayo del 2013, 17 de diciembre de 2012. Y aquí podemos ver, ¿no? La primera revisión, o sea, cuando se sentaron la gente de la W3C, y muy importante, la W3C es un consorcio que está representado por gente de las grandes empresas. Aquí podemos ver a los editores, ¿no? W3C, Microsoft, Apple, Google Inc., ¿no? Entonces, vean, el primer brief, el primer bosquejo de la versión de HTML 5.1 se inició el 17 de diciembre de 2012, ¿no? Y aquí pueden encontrar ustedes la información, ¿no? Sobre las cosas que vienen, las cosas que ya se tenían a lo mejor teóricas, las cosas que ya se depreciaron, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, cuando salió HTML5, salió la etiqueta HGroup para agrupar encabezados, ¿no? Pero después decidieron que no, que realmente no funcionó como ellos esperaban y la depreciaron. Entonces, hoy en día, HGroup nace con HTML5, pero también muere con HTML5. Entonces, otra de las cosas que yo les recomiendo es pónganse a ver todos estos briefs de actualizaciones, ¿no? Para que ustedes puedan aprender sobre lo que viene en el mundo de la web, ¿no? Y finalmente, para concluir con la presentación y esta primera sesión del curso de diseño y programación web de Bextlan, vamos a ver, ¿qué vamos a ver en este curso? Bueno, en este curso, por eso les decía, está orientado para cualquier gente, ¿sale? La que quiera reafirmar sus conocimientos y la que no sepa absolutamente nada. Ese periodista que por necesidades necesita aprender a hacer su blog en internet y no tiene conocimientos de programación, a ti también te sirve. Ese mercadólogo que quiere igual hacer su portafolio y aplicar sus conocimientos de mercadotecnia en cosas digitales, también te va a servir, ¿no? Ese comunicólogo, ese diseñador, ese ingeniero, para gente que no sepa nada y para los que quieran reforzar. Vamos a ver lo básico para iniciar la web. ¿Y qué es lo básico que yo considero que debemos de saber para incursionar en este maravilloso mundo? Bueno, del lado del front, HTML, CSS y JavaScript. Del lado del backend, pese a que aquí muchos hipsters me puedan decir, no, es que PHP y MySQL ya van en picada y que mejor Ruby, Python. Finalmente, si ustedes analizan, cuando nosotros compramos un servicio de hosting, pues generalmente cuando vamos empezando compramos un hosting compartido y en ese hosting compartido lo que nos ofrecen es PHP y MySQL, ¿no? Entonces, en ese sentido, este curso está orientado en el lado del backend a enseñarles Ajax, esto que me permite tener una mejor comunicación entre el front y el back, que es JavaScript del lado servidor, PHP y MySQL, ¿sale? Esto es lo que vamos a ver en el curso. Y siempre que doy una conferencia o una presentación, me gusta terminar con algún mensaje, ¿no? Y aquí les comparto la frase de Milka Singh. Si ustedes buscan en internet, Milka Singh es un corredor hindú que, bueno, activamente compitió en la década de los 50, 60, ¿no? Y él nos contribuye con una frase que dice, trabajo duro, fuerza de voluntad y dedicación. Para alguien con esas cualidades, el cielo es el límite, ¿no? Y aquí la cuestión es que prácticamente, así como Gandhi, Milka es así como un héroe en el área del deporte en la India, ¿no? Y aproximadamente del 54 al 62, ganó todas las competiciones de atletismo. Él es un corredor de pista, ¿no? Desafortunadamente en las dos Olimpiadas que participó, la del 56 en Australia y la del 60 en Italia, las dos las perdió, ¿no? La primera la perdió por irse de fiestero y no dedicarse a concentrarse a lo que iba, ¿no? Y la segunda fue ya en el auge de su carrera por cuestiones y conflictos político-personales ahí, ¿no? De hecho, en este link pueden encontrar una película que se hizo con reseña del corredor que actualmente todavía vive
Y entonces, pues esa es su frase, ¿no? Él lo vivió en carne propia. O sea, él se dio cuenta que si no trabajaba duro, que si no tenía una fuerza de voluntad y una dedicación por lo que quería, pues no iba a lograr las cosas, ¿no? Entonces, les comparto esta frase porque la podemos aplicar totalmente a este mundo de la web, ¿no? Para incursionar, sobre todo en este medio tecnológico, pues tienen que traer el chip de considerar que siempre se van a tener que estar actualizando, de que van a tener que ser autodidactas, o que si les cuesta ser autodidactas, bueno, pues que se tendrán que acercar con profesionales, ¿no? Que los ayuden a esto. Y también esta parte de la especialidad, ¿no? No quieran hacer todo, no quieran ser estrategas digitales, no quieran ser backend, no quieran ser frontend. Dedíquense, vean cuál de todos los panoramas de las tecnologías web les gusta y enfóquense a eso, ¿sale? Pues yo me despido en esta primera sesión. Soy Jonathan Mircha, su amigo y docente digital. Me pueden escribir todos sus comentarios, dudas al correo j@vexlan y también en las redes sociales, en Twitter, durante este curso que lo estoy lanzando a finales de 2014, pero no importa si no lo estás viendo en ese momento, si ya pasó un año, si ya pasaron dos, constantemente voy a estar revisando este hashtag VexlanWeb y cualquier duda que tengan también me la pueden compartir vía Twitter, ya sea mi Twitter personal, John Mircha, o al Twitter de Vexlan, @Vexlan. Y bueno, espero les haya gustado esta pequeña introducción y nos vemos en la clase número 2. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Se quedan en vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Sean felices, hasta siempre, pónganse a estudiar. Bye.